Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. La semana anterior iniciamos nuestra nueva serie llamada Regla de Vida. Este enrejado que permite nuestro crecimiento muchas veces ha sido mal entendido y usado para propósitos equivocados. ¿Cuál fue el desarrollo histórico de las disciplinas espirituales? ¿Qué debemos cuidar para no distorsionar su uso? Conversemos sobre este interesante tema aquí en Entre Semana. Sin embargo, se necesitaba algo más que el alejamiento del mundo para que un hombre o una mujer alcanzaran esta feliz condición. Un monje al que se le preguntó cómo se podía alcanzar la salvación, se desnudó rápidamente y alzó las manos al cielo. «Así debe ser el monje», declaró, «despojado de todas las cosas y crucificado». Pero en un mundo en el que el martirio ya no era una opción, ¿qué significaba exactamente ser crucificado? He aquí una pregunta capaz de estimular algunas hazañas verdaderamente espectaculares de abnegación. La mayoría de los monjes se contentaban con someterse a la disciplina comunitaria de un monasterio. Se desnudaban para la prueba, pasando sus días en el trabajo físico y sus noches sin dormir, alabando al Señor. Algunos, sin embargo, con el deseo de ir más allá, podían empeñarse en mezclar cenizas con su avena o subsistir exclusivamente de los restos raspados de las suelas de las sandalias o vivir como el ganado, encadenados a los establos y alimentándose de hierba. Un acto de renuncia particularmente creativo fue el de una mujer que se confinó en una celda con unas vistas espectaculares al río y, a partir de entonces, durante el resto de su vida, se negó ni una sola vez a mirar por la ventana. Se requería tanto sufrimiento como soledad para convertirse en un verdadero atleta de Dios. Hoy estamos hablando acerca de los usos y abusos de la regla de vida y cómo es que estas prácticas a través de la historia que quizás en su momento comenzaron como un buen deseo de servir a Dios y abnegarse los deseos o de los deleites del cuerpo, terminaron siendo como casi las Olimpiadas del sufrimiento. Sí, ¿no? Algo pasó evidentemente en la historia y nos vamos a meter ahí. Pero creo que esta cita es del libro de Tom Holland. Esta es del libro de Tom Holland, se llama en inglés In the Shadow of the Sword. Es acerca de toda la historia del Islam. Esta lo escribió antes de el otro de Dominio, pero como es historiador, pues pasa no sé cuántos capítulos hablando acerca de Roma, acerca del cristianismo, habla acerca de el zoroastrianismo de Persia y después habla acerca de dónde vino el Islam. Pero me encantó porque al dar la historia del cristianismo habló acerca de cómo es que hubo una crisis después de que Roma como que ya dejó de perseguir a los cristianos. Entonces, ahora, ¿cómo voy a vivir mi fe? ¿Cómo voy a mostrar de que yo soy verdaderamente, estoy entregado por completo a Jesús? Vamos a meternos en historia, que es la parte más densa. No sabíamos si colocarlo al inicio o después. En el libro de Mark Comer, que es el que hemos estado usando como guía, el de Practica el Camino, él explica lo que estas prácticas no son. Y creo que podría ser un primer fundamento sencillo para después meternos en la discusión histórica, porque hay algo aquí bien profundo. Lo primero es el tema de las disciplinas espirituales como parte de la regla de vida. Para muchas personas suena a muy católico, apostólico y romano. Es como, ¿qué es eso de regla de vida? Eso es del catolicismo. Sí. Y es como, eso de disciplinas o prácticas de disciplinas espirituales, eso es muy católico. Yo lo he escuchado como una crítica, como esto que están ustedes predicando. Bueno, a Comer se le acusa mucho de eso, porque claro, él cita gente que se dedicó a esto. Muchos jesuitas, muchos franciscanos. Porque son los que los permanecieron. Pero Sí, cuando claro. uno entiende la historia, entiende, si vamos a citar un poquito del libro de Dallas Willard, del espíritu de las disciplinas, capítulo 8, para los que lo quieran buscar, una explicación histórica de por qué llegamos a donde llegamos. Pero ¿te parece partir con lo de Comer? No sé si tienes el libro ahí cuando habla de la definición de las prácticas en su libro, dice que las cosas que las prácticas no son, ¿no? Y la primera es, no son un termómetro o un barómetro de madurez espiritual. Y creo que ahí hay un uso y abuso.
¿no? Vamos a partir por lo más sencillo para quizás después ir a lo denso histórico, que tampoco la idea es que sea un episodio histórico, pero nos va a permitir entender algunas cosas. Sí. Porque, ¿de dónde viene esto de que las disciplinas no son un termómetro espiritual? Correcto. Porque históricamente fue usado como un termómetro espiritual. Y lo que Comer dice es que el amor es la medida de madurez espiritual, no una disciplina, y la disciplina es un medio para alcanzar un fin. Y tú hablas mucho de cuando cuando una métrica se convierte en meta, deja de ser métrica. Sí. ¿No? El hecho de no usar las disciplinas como un termómetro de madurez espiritual es súper complejo. Porque, ¿qué es lo más común? Bueno, una práctica, la lectura de la Biblia. ¿Hiciste tu lectura hoy? No, ¿ves? Listo, no estás bien espiritualmente. La oración, ¿oraste en la mañana? No. Entonces, ¿en qué se transforma la práctica? Se transforma en o la disciplina espiritual, se transforma en un cumplimiento externo. Listo, tuve mi lectura en la mañana, y aleatoria, e hice una oración. Ajá. Listo, ya cumplí. Sí. Y como que eso te permite ir midiendo. Claro, en un mundo que todo lo quiere medir, pues, obvio que no voy a querer voy a querer usar las prácticas que forman la regla de vida como mi termómetro. Claro, y porque termina siendo una cosa que tú puedes controlar, que tú puedes manejar, y también puedes llegar a competir con otros. Diciendo, bueno, mi práctica es más larga, mi práctica es más intensa, mi práctica es mucho más espiritual y cercano de Dios. Entonces, más bíblica, ¿no? Porque yo esto lo asocio con tal versículo y tal otro versículo. Entonces, o sea, nos olvidamos que el punto de la práctica es buscar intimidad con Dios. Sí. Entonces crea espacio. La pregunta es, ¿estás creando suficiente espacio? ¿Esto te permite entrar en intimidad con Dios o no? Si es efectiva o no es efectiva para crear tiempo y espacio, pero no es el termómetro. Ajá. ¿No? Hay en el segundo aspecto, o la segunda cosa que dice Comer que no es, dice, no son un termómetro de madurez espiritual. Después dice, no son aburridas. ¿Ok? Porque es como, una práctica, es como, qué aburrido que es. Y bueno, vamos a hablar de reposo el próximo episodio como primer ritmo, y hay un concepto que tiene que ver con deleite. Y las prácticas no deberían ser aburridas. Si hay una idea de, qué aburrido leer la Biblia, algo no anda bien. Sí. Qué aburrido orar, algo no anda bien. Quizás estás pensando que la práctica es en sí misma espiritual, Claro. cuando otra vez la definición. Simplemente crea tiempo y espacio para encontrarte con Dios de una manera diferente. Sí. Sí. Entonces, ni son un termómetro, tampoco deberían ser aburridas. Y yo creo que ahí hay algo, no sé qué piensas. Cuando se hace aburrida, creo que el problema está en los que quizás trabajamos como líderes de una iglesia, donde mostramos como, sí, y si te aburre leer, ¿cómo se llama? Martiriza, flagélate porque tienes que disfrutar la lectura de la Escritura. Y estás en tu lectura en Levítico, y la verdad, sí, a lo mejor es compleja, pero no es la lectura en sí. Es cómo, a través de, estoy hablando de la práctica de la lectura, porque podemos hacer una lista infinita de práctica, creamos ese tiempo y espacio para, ¿no? Bueno, no son aburridas. Tercero, lo tienes ahí. Sí. Dice, no son una forma de mérito. Ese está muy interesante. Ahí en el libro cita a Orbeck. No sé si lo tienes ahí, si lo quieres leer. Ajá. Sí, aquí Ahí está, en el Orbeck segundo párrafo. Ajá. dice, la gente que vive bajo el yugo del legalismo y luego escucha el mensaje de la gracia, a veces tienen miedo de que al hablar de disciplinas, eso pueda conducirlas a otra forma de opresión religiosa. Pero las disciplinas espirituales son simplemente un medio para apropiarse o crecer hacia la vida que Dios ofrece por gracia. Y creo que es importante destacar esto, porque lo que puede llegar a suceder es de que una persona podría pensar de que yo salgo de un mundo legalista, yo salgo de un mundo de reglas, y tú quieres imponer otras reglas. Claro. Y por eso quizás el primer episodio es regla. No reglas. Es lo que queremos decir es, queremos hablar acerca de la estructura sobre la cual tú vas a crecer en
tu vida espiritual. Sí. Entonces, o sea, no puede ser todo espontáneo. O incluso, o sea, si uno puede llegar a tener una cierta espontaneidad, es el resultado de mucha estructura después. O sea, por ejemplo, nos pasa a nosotros, ¿no? Que al predicar, al haber estado predicando por mucho tiempo, hay elementos de estructura que quizás nosotros enseñamos a personas que tal vez no tienen tanto tiempo predicando, donde ellos tienen que ser muy estructurados. Y la estructura es buena. Entonces decimos, mira, tienes que ir pensando en los puntos, hay que definirlo, hay que hacerlo de esta manera. Pero con suficiente tiempo ya lo internalizaste de cierta forma que es como la música, es como el jazz, ¿no? Ajá. O sea, el jazz, las personas que tocan jazz son expertos en la música. O sea, no hay ningún neófito tocando jazz. ¿Por qué? Porque ha internalizado tanto las reglas que las puede ir manipulando. Que las puede adecuar de acuerdo a necesidades. Entonces, de esa manera o en ese sentido, uno no puede pensar de que no, la estructura que tengo es la estructura aquí para siempre. No, simplemente es el enrejado que va a permitir que yo vaya creciendo. Y en ese sentido, sepan ubicarse, o sea, tener la suficiente introspección para saber dónde están ubicados en su peregrinaje espiritual. Si has crecido en un contexto donde la estructura, el legalismo, las reglas eran la forma de medición de espiritualidad y fuiste lastimado en ese contexto o eso te terminó secando espiritualmente, vas a sentir pavor de que alguien te hable de reglas de vida, vas a sentir pavor de que alguien te hable de orar, de ayunar, pero cuidado que no nos caigamos del otro lado, ¿viste? Sí. Porque la ausencia es lo que ha generado que muchas veces la vida espiritual sea tan pobre porque no hay ninguna estructura que cree el tiempo y espacio. Sí. Y dijimos, como en el episodio anterior, eso es una cuestión antropológica, filosófica. El ser humano necesita ese tiempo y espacio para que las cosas sucedan. Si no generamos una estructura, no va a suceder absolutamente nada. Nosotros estamos llevando una serie paralela en nuestra iglesia y tú usaste la analogía del agricultor. El trabajo del agricultor no es un trabajo pasivo. Correcto. Pero él no puede hacer el milagro de crear una semilla y que de manera milagrosa germine. Pero hace todo lo demás. Limpia la tierra, la va arando, la prepara. Bueno, esas son estas prácticas que hacen a nuestra regla de vida. No son una forma de mérito. Y cuidado que a veces, si a lo mejor saliste de un contexto de medio legalismo y control, como vamos a ver ahora, y te vuelves a estar ahí, yo creo que a veces la línea entre eso, y tiene que ver con el cuarto elemento, está complicado, lo explico ahora. Dice el cuarto, no son la versión cristianizada de la jactancia moral. O sea, no es que esto es una forma de jactancia, ¿viste? Cuando Jesús habla de los fariseos, ellos ya tienen su recompensa. Ajá. No lo hagas como ellos. Sí. Porque hay cierta, bueno, Unamuno lo he citado muchas veces, ¿no? Que él decía que de las peores soberbias, la espiritual es la peor de ellas, ¿no? Sí. No sé, a ver, te tiro una. No digo que está mal, no estoy juzgando, por favor, a esta altura, pero a mí como que, no sé, personas, esta es llevo 48 lecturas al año de la Biblia, las va contando, y no sé, o sea, yo no digo que está mal, ojo, estoy diciendo que la línea entre una práctica que sea buena, que se transforme en una versión cristianizada de jactancia moral, está a un paso. Y creo que uno tiene que advertir eso y entender eso para no equivocarse, para no hacer de este medio un fin de, mira, aquí estoy en mi lectura número, no sé, 20 y tantas, y, loco, ¿por qué llevas la cuenta si Dios no la lleva? Sí, yo creo que o sea, vuelvo a decir, o sea, si en lectura 45 aprendiste algo que quizás nunca habías visto y lo quieres compartir, perfecto, o sea, compártelo, pero, o sea, la meta no es la lectura. La meta es el poder comprender y entender el carácter de Dios y poder intimar con Él. O sea, si fuera lectura por lectura, entonces, bueno, eso es más pegado, pensando en los islámicos, o sea, eso es más pegado al Islam. Alguien fue a Egipto y me
conseguí un libro que se llama El Corán y la Biblia. Ajá. Y después me di cuenta que es un libro como que tirando abajo Sí. la Biblia y diciendo por qué el Corán es mejor. Y uno de los puntos que dio era el tema del lenguaje y el tema de la escritura. O sea, diciendo, oye, ¿qué onda con este Jesús? Habló en arameo, se escribió en griego, después nosotros lo traducimos al idioma que queramos, o sea, lo leemos en español. O sea, ¿cómo puedes confiar en una Biblia, en una escritura que va cambiando de idioma a idioma haciendo el brinco? Entonces ahí es donde decían, bueno, ahí es donde el Corán pues es mejor porque no hay un cambio. Así se escribió en árabe Y nosotros lo estudiamos en árabe. Es más, o sea, una persona seria en el mundo islámico no puede estudiar el Corán en cualquier otro idioma que no sea que sea árabe. El tema es de que no se trata de simplemente leer. O sea, el centro de nuestra fe no es la escritura, es una persona. Sí. Y creo que cuando entendemos eso, que el centro es la persona y por medio de la escritura conozco a la persona, ahí es donde incluso esas prácticas que podrían darse para una cierta jactancia, pues quedan a un lado. Ahora, obviamente, tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que memorizar escritura para poder conocer mejor y tener presente la persona de Dios. Pero entendamos que es un medio. Vamos a la última para meternos después en tema histórico, porque quiero decir algo pensando en el ejemplo que diste. En mi 45 lectura anual de la Biblia, pude aprender esto nuevo. ¿El énfasis está en lo nuevo que aprendí o que fue en mi 45 lectura? Oye, leo la Biblia, intento hacerlo todos los años. Este año, en un pasaje que había leído muchas veces, vi esto nuevo. Sí. El énfasis está en lo nuevo, no en el 45. A lo mejor es muy, muy sutil, pero ese es el uso y abuso, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de un corazón que está lleno de jactancia, que lucha con la soberbia, que es retorcido y qué loco que cosas que no son malas en sí mismas pueden terminar por un corazón incorrecto, por un enfoque distorsionado. Por eso hablamos de uso y abuso, ¿no? Sí. La última. A ver, la última es, no son medios de control. Y creo que esto es importante porque muchas veces nosotros queremos dictar el camino. O sea, decir, así va a ser la cosa, ¿no? Sí. Entonces aquí dice, una disciplina es toda actividad que se puede realizar mediante esfuerzo directo y que eventualmente nos permitirá hacer lo que actualmente no podemos hacer por esfuerzo directo. Y creo que no es una cosa que... tipo causa-efecto, ¿no? Sí, o sea, por medio de hacer esta disciplina ya he llegado a la cima. Esto es lo que... O sea, yo estoy al 48%, 52%, Ajá. 60% de espiritualidad y llegaré a la cima algún día. No. Entonces, creo que es importante saber de que hay un misterio, hay un elemento misterioso. Bueno, y creo que ahí pensando en cerrar este tema para meternos un poquito en cuál fue el desarrollo histórico que nos permitiría entender usos y abusos, ¿no? Esa es la idea de meternos un poquito en la historia. Porque esto de no son medios de control tiene un lado interno y externo. El que las practica, a veces las practica como medios de control, como tú dijiste. Ok, si yo hago 2 más 2 me va a dar 4. Y el misterio y el poder del Espíritu Santo y la obra misteriosa que hace Dios es como que todo tiene explicación y todo lo estoy controlando. Entonces, si yo simplemente hago un poquito más de la práctica, voy a llegar donde tengo que llegar. Bueno, y es interesante porque lo que quieres controlar es a Dios. Exacto. Ahora, quiero hablar de medios de control desde el punto de vista externo. ¿Okay? Yo soy tu líder en una iglesia, en un movimiento, en lo que tú quieras. Y muchas veces tomo las disciplinas espirituales como el medio de control de tu espiritualidad. Y eso puede llegar a ser tan peligroso como el que usa las disciplinas o las prácticas como medio de autocontrol. No sé si me explico. Como líder, claro, vengo y me meto en cómo estás practicando para poder rascar y ver qué onda. Y además, yo mido tu espiritualidad a través de estos medios. Entonces, yo termino diciendo...
obviamente tú estás mal porque no estás haciendo tal o cual cosa. Entonces ya he llegado a la conclusión. Ahora, estas disciplinas espirituales son muy difíciles de hacer con un corazón cerrado y un corazón apartado de Dios. Entonces, o sea, de que hay una cierta, llamémosle, correlación, no es al 100% errado. Pero una persona al tratar de cuantificarlo y hacer algo como muy sistematizado, pues lo que está tratando de hacer es controlar un elemento. A mí me encanta lo que dice Andrew Root acerca de el misterio, la persona de Dios. Sí. Nosotros lo que hacemos es que llegamos al encuentro de Dios. Y el encuentro con una persona requiere la voluntad de ambas personas. Entonces yo aparezco y yo llego y yo espero. Yo no puedo decir como aparecí, como llegué, como hice tal y cual cosa, entonces Dios está obligado a venir a mi encuentro. Eso no es el caso. No. Lo que yo hago es que yo, ahí estoy, es como Elías. Él se sube a la montaña, quiere tener un encuentro con Dios. Y es como que Dios está jugando con él casi, ¿no? O sea, y está el fuego, y está el terremoto, y dice, Dios no estaba ahí, y Dios no estaba ahí, y Dios no estaba ahí. Y era solamente ¿cómo dice la Reina Valera? Un silbido suave y apacible. Suave y apacible. O sea, algo quieto. Desde el silencio Dios responde. Y Dios cuando responde, incluso responde para quitarle el puesto. Claro. Y creo que lo que uno puede ver en esa historia, en muchas otras, es de que Dios es una persona. Y estas disciplinas espirituales no son las maneras de torcerle la mano a Dios y decir, Dios, ya ya cumplí mi tarjeta, ¿no? Ya merezco un encuentro gratis, ya necesito mi experiencia espiritual. Y creo que cuando lo usamos de esa manera, uno, nos vamos a esforzar de más, y dos, nos vamos a desilusionar, porque Dios no funciona de esa manera. No. Dios no está obligado a responder a nuestros intentos de espiritualidad. No. Eso estuvo muy, muy profundo para rascar. Y creo que la idea es llevarnos esto nos permite caminar sobre, este es el enrejado. Y pensando en eso del líder, y vamos a historia, quizás si eres un líder en una iglesia o en un ministerio, no está mal que preguntes por las prácticas espirituales, pero yo preguntaría, ¿tus prácticas crean tiempo y espacio? Si las prácticas no están funcionando, ni me quiero imaginar cómo está tu intimidad con Dios. Sí. El tema es cuando lo usamos como sinónimo o como medio de control. Pero no es que está mal. Lo digo porque a veces es como, el ser malinterpretado a esta altura, hasta yo mismo me malinterpreto. Entonces, ¿qué puedo esperar, no? Pero sí, algo de eso hay. Bueno, ¿por qué queremos meternos en historia? Para entender un poquito esto de las disciplinas espirituales. Porque muchas veces esto de las disciplinas espirituales está asociado a la vida monástica, a los monasterios. Sí. Y eso suena muy católico, apostólico y romano. Y nosotros, bla, bla, y todo lo que... Y es como que hay cierto rechazo en el mundo cristiano evangélico o protestante, como le queramos llamar, a cualquier cosa que suene a disciplina espiritual. Y claro, y te recomiendan, ¿qué lecturas? No, mira, la regla de San Benito. Oh, eso es... demonio tiene, ¿no? Los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Uy, eso suena muy... Entonces es como que hay cierta, ¿cómo sería la palabra? Como que da cierta reacción alérgica, ¿viste? Cuando, sí. A ti te pasa, ¿no? Cuando sí, estás sí. Con cierto tipo de perros o con gatos, es como, Alex empieza a estornudar. Hay gatos, aquí evidentemente hay caballos. gatos. El otro día estaba o sea, bueno, fuimos a vacacionar y fuimos a montar cabalos. Y yo arriba del caballo me empezó a agarrar una crisis. ¡Ay! Bueno, ya sé Pero que bueno, no vas a tener un caballo de mascota. Eso ya... Si alguien le quiere regalar a Alex una mascota, que no sea un caballo, ni un gato, ni un perro. Ni un... Bueno, dejémoslo ahí. Pero a veces genera cierta reacción alérgica. Es como que... ¡oh! Sí. Y creo que hay que entender el desarrollo histórico, porque eso también nos va a permitir el uso y abuso, ¿no? Hablemos del origen del movimiento monástico. ¿Te parece? Sí. El movimiento monástico surge año
300, 400, San Antonio y Pablo de, no recuerdo, el de no sé dónde. Ajá. Pero surge y el movimiento como tal, justo estaba leyendo un libro que estuvo muy, muy loco, llegué ahí, era te digo, el título es el monacato primitivo. Ok. ¿Ok? Y cuál era los orígenes del monacato, que se le llama el movimiento monástico, y dice que hubo una teoría en 1800 y algo que después fue derribada, porque como esto empezó en Egipto, hubo un loco en 1800 y algo que dice que el movimiento monástico simplemente siguieron a los egipcios. Y hacían lo que se hacían los sacerdotes egipcios. Pero históricamente no tuvo fundamento, pero como que a muchos generó cierto como polémica. Sí, está documentado. Okay. Está muy loco, pero fue rechazado. El tema es, pero entonces, ¿cómo surge el movimiento monástico? Y palabra favorita, como dices tú, amigo, de multifactorial, multicausal. Perfecto. Dice que una de las cosas que llevó al movimiento monástico fue... la primera es el tema del martirio, y un poco lo comentaste en el inicio. Uh-huh. El martirio en la iglesia primitiva era visto como el pináculo de la vida cristiana. De hecho, para muchos, cuando era un martirio, era como le llamaban el día de nacimiento a la vida eterna. Okay. Y era como, marca esa fecha, porque esa es la fecha importante. Entraste al cielo siendo martirizado. Sí, porque habían algunos que quizás, o sea, en el tiempo de persecución, o sea, casi eran como tipo kamikaze, o sea, ellos buscaban ser martirizados y algunos tenían que decir, o sea, porque ellos trataban de crear las situaciones que resultarían en su muerte. ¿Y por qué piensas que lo buscaban? Porque era como, wow, este tipo fue martirizado. Esto me da... O sea, yo soy cristiano, sí, pero el martirizado era cristiano premium, ¿viste? Plus. Entonces, la iglesia tuvo que normar el hecho de, no. El martirio, para que sea un martirio bajo la guía de Dios, no tiene que ser un martirio buscado. Okay. Pero resulta que viene el edicto de tolerancia de Constantino y después, decenas de años después, el cristianismo se declara la iglesia, la religión oficial del imperio, y empieza la cristianización del imperio y ahora no hay martirio. Claro. Entonces, ¿y ahora cómo hago? ¿Y cómo hago para hacer el cristiano plus, el pasar de cristianismo normal a cristianismo premium? Entonces surgió el concepto de el martirio no cruento. Entonces nos vamos a ir a vivir y a sufrir por la causa de Cristo. Sí. Pues ya no hay persecución. Entonces, bueno, pero también yo creo, y Holland habla un poco acerca de esto en su libro, de que había también un cortocircuito porque ahora el emperador es cristiano. Ajá. Entonces, ¿cómo si vemos a Jesús que no tuvo nada, que vivió... O sea, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. Tenemos también el emperador siendo una persona que, pues, es uno de los seres ahora, dentro de este nuevo sistema, uno de los seres más espirituales, ¿no? O sea, ahí es donde empezó también la iglesia a tomar un corte más imperial, ¿no? Habían personas que decían, estás tratando de justificar lo injustificable, claro, y se iban apartando de la sociedad al decir, nosotros no vamos a ser amistad con el mundo, porque amistad con el mundo es enemistad con Dios. Era muy fácil cuando el mundo estaba en contra de ti, sí, pero ¿qué haces cuando el mundo busca tu amistad? Entonces, o sea, ¿qué hacemos ahora? Y resulta que se supone que en medio de esto es como con la cristianización del imperio, era como, wow, llegamos a la semilla de mostaza, ¿no? Usando las parábolas de Jesús, impactó todo. Pero resulta que seguía habiendo corrupción, seguía habiendo los mismos desastres. Entonces, no solamente se buscó el martirio no cruento, sino vámonos a vivir fuera para no contaminarnos. Porque había cierta desilusión de que no fue lo que se esperaba. Piensa que para el año 500 sí, el Imperio Romano cayó. Entonces, ¿qué pasó? Se supone que esto no era el clímax del cristianismo. Entonces, hay como
está lo de lo cruento, está ¿cómo se llama? La desilusión de ciertas cosas. Y era como, esta es una opinión, creo que hay cierta influencia griega, sobre todo desde Orígenes, de que el cuerpo es malo. Ajá. Y que eso pasa en el periodo intertestamentario. Entonces, ¿de dónde viene este ascetismo donde hay que poner en esclavitud al cuerpo y hay que sufrir porque el cuerpo es la prisión del alma? Mucho platonismo. Y creo que algo de eso hubo, porque tú no ves eso en el Antiguo Testamento. Sí ves quizás en Elías alguien que se aisló un poco, pero no fue la norma, fue la excepción. Los profetas no fueron como Elías. Los profetas en el tiempo del profetismo estaban en Palacio del Rey, ese de Isaías. O estaban a la vista de todos. Por ejemplo, ¿quién era? Jeremías, que tenía que estar acostado a un lado. Ese fue Ezequiel, sí. de un lado, después Sí. del otro. Bueno, Jeremías también hizo cosas públicas. Ajá. O sea, no estaban retirados de la vida, Sí. como Elías. Porque algunos dicen, no, pero el movimiento monástico viene de allá. Pero Elías fue la excepción. Sí. Juan el Bautista, como fue en el espíritu de Elías, tuvo algo similar. Ahora, pasa eso y resulta que con los años termina siendo igual un desastre. En el libro de Dallas Willard, en el capítulo 8, cuentan algunas cosas que hacían, que fue que estaban días sin dormir, Ajá. vivían en unas columnas y era como Sí. mientras más sufrimiento, Sí. eso nos iba a hacer mejor. Bueno, o sea, los sirios tenían la costumbre de o sea, se subían en una columna y vivían ahí. Simón Estilita, creo que Ese. lo decía. Sí, el tipo vivió como 30 años arriba de una columna Sí. y lo que hacía era que denunciaba a la gente que venían a verle. Entonces, llegaba gente rica. Entonces, terminó siendo una atracción, más que nada. Entonces, el tipo denunciando las riquezas y llegaban los ricos como para mirar, decir, wow, mira cómo sufre, qué interesante. Y creo que ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque el pensar que la regla de vida es una cosa que si yo lo hago, tú también lo tienes que hacer. Le pongo otro. Correcto. O si yo lo estoy haciendo de esta manera, entonces significa que estoy bien. Creo que, bueno, no son las confesiones de Agustino, que donde el tipo realmente se da cuenta que o sea, el pecado más grande que había cometido en su vida era ir a robarle unas manzanas a un vecino, algo así, pero era porque él se dio cuenta que en su corazón todo estaba torcido. Y creo que ahí es donde está el énfasis. O sea, esto es crear tiempo y espacio para que tú puedas tener intimidad con Dios. Pero hay un montón de personas, habían un montón de personas, un montón de monjes y personas que decidieron tomar esa vida de ascesis, Ajá. donde ellos igual no tenían su corazón bien con Dios. Claro. Oraban 15 veces al día, se abnegaban de todo tipo de deleite, pero su corazón estaba igual de alejado. Entonces, creo que cuando, quizás me estoy brincando mucho en la historia, pero cuando llega el movimiento protestante, reformista, donde empiezan a buscar explícitamente las cosas que no están bien con el movimiento, digamos, católico romano, y tratan de alejarse lo más que puedan y desechan incluso las cosas que en su núcleo son cosas buenas. Sí. Pero como eso tiene la costumbre, digamos, católica y tiene el mal uso, pues ni siquiera lo vamos a tocar. Sí. ¿Y por qué estamos haciendo este análisis histórico sencillo? Simplemente para darnos cuenta el uso y abuso. Hey, hubo una mala intención del movimiento del monacato de decir, hey, ¿quiero realmente cultivar una intimidad con Dios? Pues no. Pero esa intimidad con Dios terminó siendo una regla que se impuso al otro o que me daba esta categoría de cristiano premium, como te decía, porque era el martirio no cruento. Inclusive, dentro del movimiento del monacato, surgieron distintos tipos de monjes. Entonces estaban los eremitas, eran los que vivían en el desierto, en soledad y en ascetismo, alejados de la vida cotidiana. Después estaban los anacoretas, que vivían la vida solitaria, pero no necesariamente en el desierto. Después estaban los que eran monjes reclusos. O sea, ellos solamente por una ventanita veían con alguien. Después estaban los que estaban en un
monasterio, en una comunidad, y participaban de la vida comunitaria. Y después estaban unos que le llamaban los giróvagos, creo que es así la palabra, ahora lo busco. Los giróvagos eran los que iban de un lugar a otro. Ok. Y esos es que la regla de San Benito los critica, porque dice, si tú vas a tener una vida monástica, quédate en tu comunidad. Claro, porque tenían un problema en un lugar, se iban a otra. Entonces, ahí te das cuenta que las disciplinas espirituales no tienen un poder en sí misma de producir nada, porque las mismas problemas que estaban estando ahí, los tenían afuera. Claro, y lo puedes disfrazar como tú quieras. Claro. Entonces, eso es lo que terminó sucediendo en muchas de esas comunidades. Ahora, no en todas. No. No todo fue malo. No en todo lugar y no en todo momento. Bueno, y ese es el punto. No todo fue malo y las prácticas en sí no fueron malas. Si tú las utilizas para lo que no es, Ajá. eso no significa que no sirvan. Claro. O sea, oye, pero es que esta silla no sirve de mesa. No, porque es silla. O sea, pero eso no la elimina en su utilidad si la usas como una silla. Uh-huh. Si usas estas disciplinas como las formas de crear tiempo y espacio entonces, ¿sabes qué? Hágalo y úselo. Pero si yo lo quiero usar para lo que no es, el abuso no lo descalifica. Y creo que ahí fue el problema. ¿Qué pasó? Bueno, año 500, sigue el movimiento monástico, decae bastante, pero el movimiento monástico vuelve a surgir, el segundo movimiento monástico, 1200, 1300, como una reacción, ¿sabes a qué? A la época de oro, de edad papal. Ajá, sí. Está todo podrido. Los primeros movimientos reformistas en la Iglesia Católica Romana fue salir. Claro, Vámonos al monasterio. Y ahí es donde cabe destacar de que hablamos de la reforma, pero deberíamos estar hablando de las reformas, porque hubieron muchos momentos, simplemente que no hubo un quiebre necesariamente con la Iglesia. O sea, nosotros recordamos la reforma como lo que sucedió en 1500, pero eso simplemente es la reforma que produjo un quiebre. Pero Uh-huh. antes sí habían muchas cosas donde se fueron dando cuenta de que se les iba, o sea, de que el poder corrompe. y el poder total, diría el oráculo. No, sí, claro, porque lo que termina sucediendo es de que el concentrar poder en cualquier lugar crea dinámicas donde personas hambrientos de poder se te van a acercar. Sí. Y curiosamente eso terminó incluso sucediendo en el movimiento monástico. Sí. O sea, nosotros vivimos en Querétaro, donde hay 24, 25 iglesias, cada uno con su propio orden, en el centro de la ciudad. Entonces, cada esquina tiene una iglesia. Uno dice, uh-huh. ¿Y dónde sacaron eso? Claro, o sea, ellos salen y van y buscan y quizás hay un buen deseo, pero empiezan a acumular dinero. Y el dinero, pues, lo van gastando de forma donde van representando su incremento en cuanto a su estatus. Y después eso va atrayendo personas que están hambrientos de más poder. Entonces, o sea, termina uno diciendo, espérate, esto es lo que comenzó bien, pues terminó de una mala manera. Pero eso significa que aquellos énfasis o aquello que se quería practicar era malo en sí. No. Pero definitivamente, pues entonces podemos encontrar de que cualquier cosa podría ser abusado. Sí. ¿Y qué sucede? Este segundo movimiento monástico hace otra vez un énfasis en vida espiritual, y ahí viene el movimiento místico de 1400. Ahí está la imitación de Cristo, Bernardo de Claraval, y hoy nos auspicia Mate, ¿cuál es? No me acuerdo. Si alguien quiere estar auspiciando entre semana y quieres tu nombre acá, comunícate con nosotros. Es una buena oportunidad. ¿Okay? Sí. Así que, Rosamonte, okay. Llámanos. Entonces, el movimiento monástico, que de alguna manera albergó las prácticas espirituales, claro, en la línea de tiempo es como, esto es todo católico. Pero no es que es todo católico, hermano. Venimos de un tronco común. ¿Qué sucedió? Se le atribuía a las prácticas espirituales o a estas disciplinas espirituales cierto mérito. Uh-huh. Llegamos a la época de la Reforma, y ¿qué es lo que ellos exaltan? Es que no hay ningún tipo de mérito humano en la salvación.
ni en absolutamente nada. Entonces, cualquier cosa que huela a algo de mérito era malo. Claro. Ahora, otra vez, si yo uso una práctica espiritual para ganar mérito ante Dios, el problema no es la práctica espiritual. El problema es que lo estoy usando para lo que no es. Se usa para crear tiempo y espacio. Pero eso generó como una especie de rechazo a cualquier cosa que huela a una práctica espiritual de origen católico. Entonces como, oye, y no, estoy haciendo la práctica, no sé, de silencio. Eso es muy católico. Es que, a ver, espérame. Por eso estamos haciendo este análisis histórico, porque en el uso y abuso, el usarlo para algo inadecuado terminó generando un rechazo a algo. Y creo que, pensando en lo que decía Comer, el usarlo como un termómetro espiritual, el usarlo como medio de control, el usarlo para medir si vas bien o no vas bien, verlo como algo aburrido, lo único que estamos haciendo es dándole, ¿cómo sería? Mala fama a algo que no lo tiene. Sí, claro. Y creo que lo que termina sucediendo es de que perdemos la oportunidad de realmente ejercitarnos para la espiritualidad, ¿no? Es como cuando uno hace, bueno, Comer habla acerca de que esto es como los ensayos o las prácticas, dice, los que son drills son al baloncesto, o lo que las escalas musicales son al que toca la guitarra, o lo que la carrera corta es al medio maratonista, o las esferas sombreadas al dibujante. Es lo que las prácticas son para aquel que quiere convertirse en una persona amorosa. O sea, si tú haces tus escalas, entonces y lo vas practicando, obviamente nadie pone un disco y dice, quiero escuchar las escalas en sol, ¿no? O sea, tengo mi disco de 15 tracks de escalas. No, nadie lo quiere escuchar, ni siquiera las personas que lo quieren hacer. Pero ¿cómo entonces voy a ser una persona con la habilidad suficiente para entonces tocar el concierto que sí la gente quiere escuchar? Bueno, practicando mis escalas. Entonces, estas disciplinas son justamente eso. Son cosas que me disciplinan para entonces poder tener ese espacio para que Dios pueda llegar a mi encuentro. Sí. De otra manera, pues no voy a tener ese tiempo y espacio. Sí. Quizás un último elemento, pensando en esto de uso y abuso, quiero hablar un poquito del concepto del cuerpo. Porque en el abuso de estas prácticas se veía al cuerpo como algo malo. Entonces, las historias que tú decías, ¿no? De que los tipos estaban semanas sin comer, que vivían en una columna y era como que, no, me voy a alimentar con tal de el cuerpo, ponerlo en servidumbre. ¿No? Simón, como estaba arriba de la columna, cuenta de que empezó a agarrar infecciones, abscesos, se le llenaba de gusanos y el tipo está muy buena esa, agarraba los gusanos y lo ponía en la herida diciendo, coman lo que Dios les ha dado. Bueno, ahí tienes el uso y abuso, ¿entiendes? Y si le coloco por algo Dios lo permitió o por algo pasan las cosas, ¿sabes dónde voy a terminar? Ahora, ¿qué sucede en esta reacción pendular? Se veía el cuerpo como algo malo, que dijimos que era lo más probable una influencia griega, lo vemos en 1 Corintios claramente, pero el tema es este. Se terminó haciendo en la reacción, en el rechazo al otro extremo protestante post-reforma, siendo bien honesto. A ver. ¿Conoces cristianos o prácticas de disciplinas espirituales que incluyan intencionalmente el cuerpo? Pocas. Quizás el ayuno sería uno. Las que son lo vemos como algo malo. Sí. Pero resulta que nosotros pensamos que podemos cultivar el espíritu separado del cuerpo. Y creo que ahí también hay un abuso del otro lado. Sí. Entonces, si aprendemos a vernos como seres integrales, no estoy diciendo que tenemos que sufrir y ora arrodillado en vidrio molido para que tu oración tenga más mérito. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando es cómo ser creativo en prácticas, en disciplinas espirituales que hagan a mi regla de vida, que incluyan mi dimensión corporal, que incluyan mi dimensión social, por ejemplo.
que incluya mi dimensión intelectual, emocional y espiritual, por hablar de facetas de un ser integral indivisible. No, todo tiene que ver con el espíritu. Claro. Y es como, no. De hecho, ¿viste en 1 Corintios 6, cuando Pablo corrige la distorsión del cuerpo en Corintios? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, porque es de Dios. Así aparece en los manuscritos más antiguos. Pero los posteriores, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ajá. ¿Pero por qué le colocaron el espíritu? Porque sonaba muy, como que, pero eso es muy superficial. Eso es como, tiene que haber algo más. Y es súper claro, no hay ninguna traducción fiel a los manuscritos más antiguos que traduzca cuerpo y espíritu. 1 Corintios 6, el último versículo, creo que es versículo 21. Pero eso que te muestra, que claro, los escribas que hacían, los copistas, era como, esto corporal suena muy superficial. Sí. Y creo que en ese uso y abuso hemos perdido algo de esa noción. Y creo que, por ejemplo, la práctica de ayuno la hemos distorsionado. Vamos a hablar, no Sí, quiero sí, sí. adelantar, Sí, pero, vamos a pasar toda una... O sea, pero cada creo que semana va a ser no la una hemos práctica. entendido por dónde va. Sí. Porque no tenemos una dimensión, una teología correcta del cuerpo. Y eso tiene que ver con el uso y abuso de las prácticas espirituales. Sí, sí, Entonces, yo creo que es suficiente, ¿no? Sí, o sea, solamente sepan que yo creo que nosotros al reconocer, como tú dijiste, el hecho de que somos seres que tienen un cuerpo, pues también, o sea, si bien, o sea, por ejemplo, yo estaba pensando en lo que tú dijiste, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, no es que Dios nos escucha más o menos si yo estoy orando acostado, si estoy orando de pie, si estoy orando arrodillado. Sí, es cierto, pero ¿de qué manera alineo mi cuerpo Con mi en una pie. expresión de devoción? Y hay formas de poder incluir todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, en esa, digamos, en esa práctica. ¿De qué manera? Algo interesante que dice Willard cuando en este libro... la divina conspiración. Él toma el pasaje que dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Ajá. Dice, eso es ridículo, a no ser que tengas algo tan practicado que lo haces como memoria de músculo, ¿no? O sea, porque cuando ya haces algo de manera tan practicada, tan, o sea, de manera tan constante, ahí es donde ni siquiera te das cuenta de lo que estás haciendo. Entonces habla de generosidad en ese caso. Pero creo que también, o sea, nuestro cuerpo también se puede alinear con los deseos de nuestra mente, nuestro espíritu, si es que lo involucramos de tal forma que es algo natural, ¿no? Como cepillarse los dientes. Llega un punto, o sea, tu mente puede tener todos los estudios, ¿no? Porque ayuda a reducir índice de caries, etcétera, etcétera. Entonces tienes todo eso en tu mente. Pero cuando lo haces suficiente, va a llegar un tiempo donde tu cuerpo también le va indicando a tu mente que es tiempo de cepillarse los dientes. No sé si te pasa a ti. Te acuestas sin cepillarte los dientes. Te dormiste y es como... como que algo falta. No es que estoy usando o interactuando con la mente, sino que ya mi cuerpo está suficientemente alineado con algo que yo decidí hacer, que es cepillarme los dientes cada noche, que mi cuerpo también lo está expresando. Entonces, el hacer estas prácticas en realidad son más que nada para el cuerpo. Sí. Más que nada porque como somos seres sujetos a tiempo y espacio, lo tenemos que hacer. El problema es, justamente lo que dijimos, de que uno llega a pensar de que esto entonces es la meta y esto es la espiritualidad. No, esto es el precursor a la espiritualidad. Sí, y ese fue el propósito de este episodio. Porque, quizás dejándote algo, bueno, ¿y de qué me sirvió saber todo esto? Primero, tú no estás vacío al momento de leer o aprender de la regla de vida. Vienes con un background, vienes con ideas, con conceptos que te van a hacer o rechazar cualquier cosa que estamos diciendo, o abrazarlas como si esto fuera el fin. Entonces tenemos que aprender de la historia y del uso y abuso de todo lo que se vivió con esto de las prácticas espirituales para decir, hey, si no aprendemos de nuestro pasado, estamos condenados a repetir los mismos errores. Y creo que esto que hemos hablado tanto de estas reacciones pendulares,
es lo único que muestra es nuestra ignorancia histórica. Sí. Porque estamos cometiendo los mismos errores Totalmente. del pasado, pensando que estas prácticas son espirituales en sí mismas, que nos dan mayor mérito, que los uso de jactancia moral, que los uso como termómetro de espiritualidad, o que las rechazo en pos de el Señor obra de manera misteriosa. Sí, pero haz lo que te corresponde. Entonces, pensando en eso, creo que uno tiene que saber cuál es su contexto, cuáles han sido las experiencias vividas al respecto, para no tener una reacción pendular al momento de hablar de estas diversas prácticas que conforman estos ritmos que van conformando nuestra regla de vida. Muy bien, perfecto. La próxima semana vamos a comenzar con la primera práctica, que es del sábado, el Shabbat, el descanso, el reposo, como tú quieras llamarlo, y vamos a definirlo, pero ahí vamos a comenzar eso la próxima semana. Vale. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.